Yo les voy a hablar sobre la discapacidad intelectual. Como primer punto tenemos la perspectiva general, que es el tratamiento del trastorno psiquiátrico en personas con discapacidad intelectual. Aunque es complejo, es gratificante. Es crucial comprender las características clínicas de los síndromes más frecuentes relacionados con la discapacidad intelectual para ofrecer un tratamiento óptimo. Las cuestiones claves de la evaluación incluyen el diagnóstico, la gravedad de deficiencia cognitiva, el nivel de desarrollo, los problemas médicos concomitantes y los trastornos psiquiátricos prevalentes. Históricamente, las personas con discapacidad intelectual y enfermas psiquiátricas han enfrentado una estigmatización y alineación. Inicialmente se los consideraba diferente a las personas con trastornos mentales. Sin embargo, desde finales del siglo XIX se reconoció con la discapacidad intelectual y los trastornos psiquiátricos pueden ser concomitantes. La prevalencia de discapacidad intelectual se sitúa alrededor del 1%, variando según la población estudiada y los criterios utilizados. Se conocen más de 750 causas con discapacidad intelectual que abarcan desde el trastorno genético hasta factores ambientales como la prematoriedad o la exposición a tóxicos. Hasta el 25% de los casos no tiene una etiología clara. Los síndromes de Down, el cromosoma X frágil y el alcohólico fetal son las causas más comunes, representando aproximadamente un tercio de los casos. La identificación de características faciales asociadas con estos síndromes pueden ayudar en su diagnóstico. La psicopatología concomitante. Las personas con discapacidad intelectual tienen tasas de psicopatología 3 o 4 veces mayor que la población en general, con hasta un 10% presentando algún trastorno psiquiátrico o de conducta en entornos institucionalizados. Se plantea varias teorías para explicar estas tasas más altas, que incluyen las lesiones encefálicas no identificadas, exposición crónica al estrés sin habilidades cognitivas para afrontarlo y falta de tratamiento psicológico de calidad. Históricamente ha habido retenciones a diagnosticar y tratar agresivamente a esta población, junto con el riesgo de infradiagnóstico debido al concepto del eclipse diagnóstico. Actualmente se requiere un enfoque equilibrado en el diagnóstico y tratamiento del trastorno psiquiátrico y de conducta de estas personas. El diagnóstico de discapacidad intelectual, ahora preferido sobre un término retraso mental, se basa en criterios incluyendo el funcionamiento intelectual por debajo del promedio, deficiencia en el funcionamiento adaptativo y un inicio durante el periodo de desarrollo. Sin embargo, la evaluación clínica es esencial y puede ser completamente completada con pruebas estandarizadas. Las áreas adaptativas de funcionamiento, aunque importantes, no están completamente válidas y pueden variar en la evaluación. Es crucial tener en cuenta que algunas personas pueden tener un diagnóstico de discapacidad intelectual sin cumplir estrictamente los criterios del sí, y que un nivel funcional y el apoyo familiar pueden incluir en la necesidad de servicios y supervisión. Los psiquiatras pueden comprender el nivel cognitivo general de sus pacientes y considerarlo como afectar su presentación clínica y respuesta al tratamiento. Las consideraciones terapéuticas después de confirmar el diagnóstico de la discapacidad intelectual y descartar problemas médicos subyacentes, es crucial evaluar cualquier trastorno de conducta o psiquiátrico que pueda afectar el funcionamiento adaptativo del paciente. Esto implica comprender el nivel de desarrollo del paciente y considerar la función del comportamiento observado. Si se sospecha que el comportamiento tiene un propósito funcional, se debe derribar un paciente a un analista conductual antes de continuar con la evaluación o un tratamiento. Es importante reconocer que algunos comportamientos pueden ser impulsados por trastornos psiquiátricos subyacentes y es necesario colaborar con un análisis conductual para evaluar integral. En la población con discapacidad intelectual pueden surgir una variedad de trastornos de la conducta, desde agresiones hasta autolesiones, estereotipas, pica, copraxia y rumiación. La agresión es común, a menudo motivo principal de consulta psiquiátrica e institucionalización. Cuando no hay causas claras identificadas, se considera un trastorno del control de los impulsos, tratado principalmente con la terapia conductual y, si es necesario, con la medicación como diagnósticas, bloqueantes, litio y antipsicóticos.
Las conductas de autolesión son repetitivas y pueden involucrar daño físico al cuerpo, pero no deben confundirse con comportamientos voluntarios observados en trastornos de la personalidad. La terapia conductual es la primera línea de tratamiento, seguida en casos graves y resistentes por inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y neurolépticos. Los estereotipos comportamientos motores repetitivos pueden relacionarse con autolesiones. Su tratamiento primario es conductual y los IRS se consideran si hay un componente compulsivo. La pica ingesta de sustancias no comestibles se aborda principalmente con la terapia conductual debido a la falta de evidencias de eficacia de los tratamientos farmacológicos. La copraxia, comportamiento de hurgarse el recto y embadurnarse con heces, es frecuente y se trata con terapia conductual y a veces con materiales sustitutos. La rumiación implica vómito repetitivo y reingresa. Se absorbe con casos graves de discapacidad intelectual y se trata primero con terapia conductual. Si esta no funciona, se puede considerar tratamientos farmacológicos, aunque su eficacia es La evaluación y tratamiento del trastorno psiquiátrico en personas con discapacidad intelectual presentan desafíos únicos debido a su capacidad limitada para informar sobre sus síntomas y los psiquiatras deben basarse en las fuentes de información auxiliares y estructurar los datos de forma objetiva. Los trastornos afectivos pueden ser difíciles de diagnosticar y requieren observación objetiva de cambios en el estado de ánimo y el comportamiento. El tratamiento puede incluir psicoterapia y medicación adaptados a la necesidad individual del paciente. Los trastornos de ansiedad son comunes, se diagnostican mejor mediante síntomas observados en el lugar de ansiedad reportada. Las técnicas de terapia conductual y medicamentos pueden ser útiles en su tratamiento. Los trastornos psicóticos también presentan otros diagnósticos y se tratan con antipsicóticos con atención a los efectos secundarios, y otros trastornos psiquiátricos como los relacionados con drogas y los de personalidad requieren un enfoque adaptado. Con énfasis en programas de terapia cognitivo-conductual, la individualización del tratamiento y la identificación de conductas objetivos son cruciales para una atención óptima. Los trastornos asociados al síndrome son específicos de ciertas condiciones genéticas como el síndrome de Down, el síndrome del cromosoma X frágil, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome Williams, el síndrome de delección. Estos trastornos pueden presentar características físicas distintivas y niveles variables de discapacidad intelectual. Los trastornos psiquiátricos y conductuales comunes incluyen depresión, demencia tipo Alzheimer, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo y psicosis. El diagnóstico y tratamiento de estos trastornos pueden requerir un enfoque adaptado debido a las necesidades específicas de cada síndrome. Bueno, yo les voy a hablar sobre la neurobiología de la autorregulación afectiva, patrones de apego y compatibilidad en la relación terapeuta-paciente. Empecemos explicando un poco más lo que es la plasticidad cerebral y la experiencia relacional. Empezamos diciendo que la plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida, influenciada por experiencias y relaciones, aunque hubo creencias previas de que el cerebro era estático. Investigaciones recientes demostraron lo contrario. Es así que la psicoterapia puede producir cambios neurobiológicos significativos, afectando a la química y la estructura cerebral, lo que subraya su impacto en la salud mental. Las relaciones de apego, especialmente durante la infancia, son cruciales para nuestro desarrollo emocional y cerebral. Como segundo punto, tenemos el apego, el desarrollo cerebral y la autorregulación afectiva. De esto podemos decir que el desarrollo del sistema nervioso está profundamente influenciado por las relaciones de apego desde la infancia. Las interacciones tempranas con las figuras de apego afectan la maduración cerebral y la capacidad de autorregulación emocional.
Los modelos internos del funcionamiento derivados de estas experiencias moldean la forma en que percibimos y nos relacionamos con el mundo. La falta de apego seguro puede desencadenar respuestas neurobiológicas de estrés y disociación, así afectando negativamente al desarrollo cerebral y la regulación emocional. Sin embargo, la psicoterapia puede desempeñar un papel crucial en la reparación de estos patrones disfuncionales de apego, así promoviendo la seguridad emocional y la resiliencia a través de nuevas experiencias relacionales. Como tercer punto, podemos decir que vamos a hablar de la relación terapéutica como sistema de sincronización comunicativa y resonancia emocional, resultados de un proyecto llamado BCN-BSAS, sobre la compatibilidad que hay en la relación terapeuta-paciente. El proyecto BCN-BSAS se centra en estudiar la compatibilidad entre el estilo del terapeuta y las características que tiene el paciente como base para una relación terapéutica afectiva. Es así que se considera que la alianza terapéutica, similar a la relación apego madre-hijo, es crucial para el éxito de la terapia. El estudio se basa en el concepto de sincronización comunicativa y resonancia emocional, similar al apego seguro. Es así que se identifican 6 dimensiones del estilo personal del terapeuta y se estudian 2 variables del paciente: su estilo de afrontamiento y su resistencia. La investigación busca comprender cómo la compatibilidad entre estos estilos influye en la efectividad de la terapia. Bueno, continuamos con el método que se hizo un estudio. Se llevó a cabo con 401 pacientes, 37.4 fueron hombres y el 62.6 fueron mujeres, con una edad promedio de aproximadamente de 31 a 32 años. Los participantes acudieron a centros de colaboradores del proyecto BSN-BSAS entre agosto del 2000 y enero del 2002, en donde los criterios de inclusión son educación, puesto que todos los pacientes así mencionados tenían un nivel educativo medio alto. Por trastornos también fueron los criterios de inclusión, en donde los trastornos que motivaron la consulta están resumidos en esta tabla que les voy a decir a continuación. Por trastornos de ansiedad, el 39.1, trastornos de ánimo, el 21.9, trastornos adaptativos, el 11.6, trastornos de personalidad, el 10.3, trastornos alimentarios, el 6%, trastornos relacionados al consumo de sustancias, del 2.1%, trastornos sexuales, del 1.3% y otros trastornos, del 7.6%. Bueno, también nos habla sobre tratamientos previos, en donde el 59.5% no había recibido un tratamiento psicológico previo, mientras que el 40.5% sí lo había hecho. Tipos de tratamientos. La mayoría, el 66.5%, recibió solo tratamientos psicoterapéuticos, mientras que el 33.5% combinó la psicoterapia con psicofármacos como lo son los ansiolíticos y los antidepresivos. Y las exclusiones, en donde se excluyeron pacientes con sintomatología psicótica, maníaca o trastornos de personalidad severos. Aquí también nos habla que cuántos terapeutas trabajaron en este estudio, en donde nos dice que fueron 48 terapeutas, en donde fueron 76.9 mujeres y el 15.4 fueron hombres. La edad promedio fue de 37 a 38 años aproximadamente. La nacionalidad nos habla que el 62.5 fueron argentinos y el 37.5 fueron españoles. En la profesión fueron 91.7 psicólogos clínicos y el 8.3 psiquiatras.
En la formación también nos dice que en la formación fueron todos con formación específica en psicoterapia. Y la orientación teórica de cada psicólogo fue integradora, fue del 39.6, cognitiva el 37.5, sistémica el 16.7 y psicoanalítica el 6.3. Y la experiencia de cada psicólogo nos da un promedio de 12.91 años. Los pacientes atendidos también nos dice que varía desde los terapeutas que atendieron un caso hasta que aquellos que atendieron a más de 20 pacientes con una media de 8.3 pacientes por terapeuta. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los materiales que utilizaron los terapeutas en este estudio de caso. Nos dice que los instrumentos mencionados son herramientas de evaluación psicológica y psicométrica utilizadas para medir distintos aspectos de proceso terapéutico y las características de los terapeutas, en donde les voy a mencionar qué instrumentos utilizaron. Nos dice que utilizaron el cuestionario de evaluación del estilo personal del terapeuta, en donde éste evalúa el estilo personal del terapeuta, considerando aspectos como la sensibilidad interpersonal y la capacidad de manejar distintas situaciones terapéuticas. También nos dice que manejaron el cuestionario del perfil del terapeuta, en donde este se enfoca en el perfil profesional del terapeuta, incluyendo su enfoque, método de tratamiento. También nos dice que fue el cuestionario autoadministrativo de evaluación de la SST, donde mide la efectividad de la terapia de sistemas sociales desde la perspectiva del paciente. Y también nos dice que utilizaron el cuestionario de evaluación de resultado CORE, en donde dice que este proporciona una medida de progreso terapéutico en pacientes con problemas y o patologías diversas a través de 34 ítems. También dice que se utilizó el SCL-90R de 1977, en donde es un inventario de síntomas que evalúa 9 dimensiones de malestar psicológico y proporciona 3 índices globales de malestar. El último, en donde dice que el inventario de evaluación de la alianza terapéutica y teoría de cambio, en donde mide la alianza terapéutica y la teoría de cambio en el contexto de la terapia. Cabe mencionar que todos estos cuestionarios fueron adaptados y validados psicométricamente, para el uso de la versión española, lo que garantiza su aplicabilidad y relevancia en contextos del habla hispana. También les voy a hablar sobre los procedimientos. Durante el transcurso de la psicoterapia se realizaron 2 evaluaciones intermedias de la alianza terapéutica y de los resultados, en donde al finalizar la tercera sesión o antes de empezar la cuarta y al momento de la psicoterapia neurobiológica, neurociencias, 91 personas finalizaron la octava y antes de empezar la novena, en donde por último los pacientes se volvían a evaluar la alianza terapéutica y los resultados de la terapia, en donde los términos de reducción del síntoma al finalizar la psicoterapia o al cabo de los 9 meses de haberla iniciado. ¿Qué nos da como resultado todo esto? Bueno, de los 401 pacientes que se realizaron la sesión de evaluación, 304 rellenaron los cuestionarios de la tercera sesión. De estos, 202 contestaron los cuestionarios de octava sesión y las 82 personas la evaluación al finalizar la terapia o al cabo de los 9 meses, como ya lo mencioné, de haberla iniciado. Por lo tanto, durante los 17 meses en los que se fueron recogiendo los datos analizados en la presente investigación, se obtuvo información que los 401 pacientes en evaluación inicial, 304 de la tercera sesión, 202 de la octava sesión y 82 al finalizar la terapia. Bueno, ¿qué nos da como discusión todo esto que les estaba hablando? La discusión nos dice que a presentar esta discusión es bastante detallada y aborda aspectos importantes sobre la relación terapeuta-paciente y cómo ciertas características tanto del terapeuta como del paciente pueden influir en el proceso de la psicoterapia. Es interesante cómo se destaca la importancia de la compatibilidad entre las dos variables relacionadas al paciente y el estilo de la persona que es el terapeuta, por lo cual parece ser crucial para la sincronización comunicativa y resonancia emocional.
También nos dice que la emoción sugiere de la resistencia del paciente, ya que puede tener un impacto negativo en la formación de una alianza terapéutica efectiva y los resultados de la terapia, especialmente en las primeras etapas. Sin embargo, se observa que es un estilo personal de terapeuta menos directivo y menos estructurado, en donde puede atenuar este efecto negativo, permitiendo una mejor alianza terapéutica con pacientes resistentes. Además, nos menciona que la flexibilidad del terapeuta es una función instruccional, en donde nos quiere decir que su capacidad para adaptar el estilo de la persona y los procedimientos de las necesidades específicas del paciente es un factor contribuyente significante al establecimiento de la alianza terapéutica y los resultados positivos de la psicoterapia. Bueno, les voy a decir que el modelo interacción propuesto, validado por a través del modelo de Lisrel de ecuaciones estructurales lineales, confirma la secuencia de lo que la compatibilidad entre el paciente y el terapeuta lleva a una alianza terapéutica y que a su vez influye en el resultado de la terapia. Esto se alinea con la idea de que una relación terapéutica óptima es similar a las relaciones de apego seguro, donde la sincronización y la resonancia emocional son fundamentales. En resumen, resalta la complejidad de la relación terapéutica y cómo diversos factores interactúan para influir en el éxito de la psicoterapia. La adaptabilidad y la compatibilidad parecen ser claves para superar la resistencia del paciente y así poder restablecer o establecer una alianza terapéutica sólida que conduzca a resultados terapéuticos efectivos. A continuación les voy a hablar sobre la neurobiología de la relación terapéutica, que es terapéutico en la psicoterapia. La neurobiología de la relación terapéutica es un campo que explora como las instrucciones en la psicoterapia en donde pueden influir en el cerebro o viceversa. Lo terapéutico en la psicoterapia se refiere a aquellos elementos o procesos que promueven al cambio y la sanación en el paciente, en donde nos menciona que memoria y aprendizaje implícito nos dice que es las experiencias de apego tempranas que se interanalizan, y codifican con la memoria implícita, lo que influye en cómo las personas forman relaciones en un plazo a futuro. La psicoterapia puede ayudar a reestructurar estos recuerdos implícitos y patrones de apego, creando nuevas memorias que favorecen al progreso terapéutico. También nos menciona la neuromodularidad, en donde dice que se refiere a un estado mayor de conectividad neuronal y plasticidad cerebral. Durante la psicoterapia, la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina pueden facilitar a la modificación de los recuerdos implícitos y mejorar la conciencia relacionada al paciente. También nos habla de la desactivación de áreas cerebrales, en donde dicen que estudios de la neuroimagen han mostrado que ciertas áreas del cerebro se desactivan durante el apego, lo que puede disminuir la evaluación crítica social y permitir una mayor apertura emocional. Esto es relevante en la psicoterapia, donde la activación del sistema de apego puede ayudar a reducir barreras cognitivo-emocionales y fomentar el cambio. También nos dice que la integración de sistemas mentales, en donde la psicoterapia puede activar simultáneamente sistemas mentales que normalmente se inhiben entre sí, como es el vínculo emocional y las evoluciones sociales, en donde esto permite reconsiderar las restricciones del pasado y reconfigurar las relaciones interpersonales. También nos habla de la plasticidad cerebral, en donde nos dice que aunque no hay evidencia definida, se asume que la psicoterapia puede estimular la plasticidad cerebral, asimilar a cómo la estimulación ambiental y el aprendizaje pueden influir en el desarrollo cerebral de la persona. En resumen, la psicoterapia no es una intervención relacional, sino también tiene un impacto neurobiológico, lo que sugiere que es un cambio sugiere que son cambios psicológicos, donde pueden estar acompañados de cambios fisiológicos. Esto es una importancia de una visión integradora
que conecte la psicoterapia con otras disciplinas científicas para avanzar la comprensión y tratamiento de la salud mental que las personas padecen. Bueno, yo soy Alan Álvarez y voy a hablar sobre los trastornos mentales en retrasos y deficiencias mentales. La deficiencia mental es uno de los trastornos más frecuentes en la salud del niño. Los estudios epidemiológicos realizados en los países desarrollados concuerdan en evaluar la frecuencia de 0.7 y 0.8% de los nacimientos. Las acciones médicas de atención son múltiples, aún más de las veces que no exista tratamiento etiológico, consejo para la mejor inserción escolar, búsqueda y prevención de las discapacidades asociadas, tratamientos y medicamentos en ciertos casos. Llegada a la edad adulta, estas personas pueden mostrar varias discapacidades asociadas a diversos trastornos psiquiátricos que para algunos son incompatibles con la vida autónoma. Ahora, el historial y evolución de los conceptos. El concepto de discapacidad solo pudo nacer a partir del momento en que la noción de inteligencia pudo ser mejor precisada de lo que es relativamente reciente. No obstante, el hombre no tuvo necesidad de criterios verdaderamente científicos para muy tempranamente descubrir aquellos que no disponían de las discapacidades habituales del pensamiento. Ahora, la situación nosográfica. La deficiencia mental ha sido definida como la asociación, antes de los 18 años de edad, de un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la medida de una limitación de competencia adaptativa en terrenos como la autonomía, la comunicación, las capacidades sociales, los aprendizajes, el trabajo, etc. Definición operativa del déficit mental. El déficit mental debe analizarse en función de su modo de instalación, ya sea demencial o no demencial. Fuera del nivel mental, la clasificación francesa de los trastornos mentales de la infancia y de la adolescencia diferencia categorías de deficiencia, la que es armónica, disarmónica, con déficit múltiples sensoriales o motores y las demencias. La deficiencia armónica, forma en la que los trastornos de la inteligencia parecen fijos y construyen el elemento central del cuadro clínico. La disarmónica, los rasgos deficitarios intrincados en los trastornos de la personalidad o instrumentales. Las múltiples sensoriales o motores, trastornos neurológicos severos y deficiencia profunda. Y por último, las demencias, reducción de las capacidades mentales. Los trastornos están vinculados directamente a factores orgánicos conocidos. Ahora, datos de investigaciones biomédicos, la epidemiología. Se trata de un reto mayor que ocasiona frecuentemente motivos de consulta con los clínicos, cuya misión es asegurar el descubrimiento precoz de los retardos mentales, la búsqueda de sus causas, así como su atención y el acompañamiento de las familias. Un poco la clínica. Describimos inicialmente la semiología general de las deficiencias mentales y después nos ocuparemos de alguna situación que interesa más particularmente al psiquiatra, puesto que combinan la deficiencia mental con las patologías psiquiátricas de la infancia. La semiología general. Los retrasos mentales profundos y los retrasos mentales graves corresponden a cuadros severos, con restricción importante de la autonomía social y de las capacidades de adaptación. Ahora, las enfermedades epilépticas, psicosis infantiles y disarmonías evolutivas. Existen organizaciones deficitarias que construyen progresivamente en el seno de ciertas psicosis infantiles y disarmonías evolutivas. Vamos a ver los ejemplos. Formas demenciales verdaderas. El déficit central y la degradación progresiva vinculada con la evolución de las enfermedades epilépticas. Psicosis de expresión deficitaria. Existe una perturbación global de la personalidad, de la comunicación, de la relación con la realidad, frecuentemente con la presencia de trastornos no específicos y precoces del desarrollo. Disarmonías evolutivas de expresión deficitaria. Vecinas al concepto de patología limítrofe. Verdaderas pseudodebilidades que son sino reactivas, no son sino reactivas. Funcionales en un primer momento y que pueden estructurarse secundariamente. Los cuadros autísticos precoces y discapacidad mental.
Los cuadros autistas precoces con desarrollo de una discapacidad mental más o menos importante y más o menos directamente dependiente de trastornos de inteligencia social representan también todo un campo de investigación en el desarrollo. Ahora, la terapéutica, como se ha visto, no existe un déficit mental general, sino numerosos sujetos de discapacitados, tanto en la profundidad de sus déficits como los trastornos asociados. La organización psicopatológica subyacente, las diversidades etiológicas posibles. Vamos a las medidas educativas e institucionales, que estos son los enfoques posibles cuando el individuo parece organizarse alrededor de síntomas deficitarios o de síntomas psicóticos no específicos. Y por último, la conclusión. Regados durante largo tiempo y casi rechazados en las unidades llamadas de defectología en el seno de los hospitales psiquiátricos, los pacientes deficientes mentales con trastornos psíquicos pronunciados se benefician actualmente de la institución especializada que se ha heredado del Xavier Fair, de las técnicas de psicoterapia institucional y que sirven al mismo tiempo de toda gama de enfoques educativos desarrollados a largo tiempo, gracias a un trabajo coherente, paciente y colectivo. Estos pacientes revelan una clínica y una psicopatología muy ricas y han renovado nuestros conocimientos en materia de pacientes gravemente perturbados, ofreciendo al mismo tiempo modalidades de acogida dignas de su humanidad. Muchas gracias.